Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se están sumando en este momento a la transmisión del día de hoy. Que el Señor bendiga grandemente cada una de sus vidas. Vamos a ir con el mensaje de la palabra del día de hoy. Esperamos que esta reflexión sea de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. El mensaje de hoy se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a orar por su palabra. En realidad oramos para que el Señor nos ministre, para que el Señor use mi vida, para que el Señor pueda abrir las puertas de su corazón, porque la palabra no necesita ser bendecida, ya es bendita de parte de nuestro Dios, porque es su voz proviene de Él. Oramos a nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta hora por este tiempo maravilloso que nos permites de cantar, de alabarte, de saber de nuestros hermanos, Señor, de orar muchas veces por algunas circunstancias que nos toca vivir y orar como familia, como congregación. Pero también te damos gracias, Señor amado, por esta palabra que ha sido leída. Permite que podamos ser bendecidos a través de ella, que tu Espíritu Santo guíe todo este tiempo, todas mis palabras, para que sean las tuyas, Dios, y que podamos a través de ellas ser edificados, bendecidos y guiados en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar del ciego Bartimeo. Yo sé que es un pasaje muy conocido, pero es un pasaje que trae mucha bendición. Debo, eh, debo reconocer que este es uno de los primeros mensajes que prediqué, luego ya de haber comenzado a estudiar en el Instituto Bíblico. Antes de eso predicaba, como quizás muchas personas lo hacen, sin un mayor mecanismo, sin tener homilética, pero sin duda, eh, este es uno de los primeros mensajes que prediqué luego de haber comenzado a ir al instituto. Entonces para mí es como un hijo este mensaje. Es de me trae muchos recuerdos del instituto, tiempos maravillosos, de poder estudiar la palabra permanentemente, no sacaban el jugo. Gracias a Dios yo tuve el privilegio de llegar con entre comillas, una buena base, porque creo que aquellos que somos pentecostales no, los pentecostales carecemos muchas veces de formación, somos malos para la lectura, somos malos para estudiar la Biblia, y muchas veces nos quedamos con lo que hemos oído, hemos escuchado por ahí. Imagínese, en ese tiempo ya era así. Ahora tanto más de que usted está en la radio, está en la televisión. Bueno, en ese tiempo ya había radio y televisión, pero no tanto. Ahora está la radio, está la televisión, hay más canales, más emisoras, y también tenemos a través de Facebook, a través de las redes sociales de YouTube, podemos acceder a diferentes predicadores. Entonces muchas veces nos hacemos eco de aquellas cosas que simplemente oímos y no siempre son certeras. Por eso que es importante que usted y yo podamos escudriñar la palabra del Señor, conocerla, investigar, confirmar. No está mal, no está mal. A veces hay un mal concepto y dice, no, vas a cuestionar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Lo que está escrito aquí, esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo en esta hora es exhortar la palabra de Dios. Y en eso puede haber un error. Rogamos al Señor de que no. Por eso oramos y por eso le pido a Dios cada vez que me toca transmitir un mensaje, compartir la palabra, que el Señor guíe, que el Señor guíe. Pero no estamos exentos de cometer alguna equivocación, de cometer algún error. Por eso es que es importante que usted también pueda confirmar ahí la palabra, pueda escudriñar la palabra, pueda eh, ratificar aquellas cosas que se están enseñando, o por qué no, en algún momento determinado, ahí decir, ¿sabe qué, Pastor Miguel? Usted se equivocó. Lamentablemente de repente nos equivocamos y por decir Moisés decimos Noé, nada que ver. Pero bueno, esas cosas suceden, y
eh, rogamos al Señor de que no sean trascendentales, pues. Que quizás equivocarnos en un nombre nos puede pasar, equivocarnos en un versículo nos puede pasar, pero de que no vayamos a estar enseñando alguna cosa que pueda ir en contra de las enseñanzas fundamentales de la palabra. Así que este pasaje es un pasaje muy, muy hermoso que muchas veces a lo mejor habremos escuchado por ahí y que a través de creemos el Señor el día de hoy nos va a ministrar. El ciego Bartimeo. Aquí vamos a hablar este pasaje de la sanidad del ciego Bartimeo, y es de una riqueza extraordinaria. Yo quiero leer nuevamente el primer versículo que acabamos de leer cuando comenzamos. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí hay algo muy importante que ya comenzamos a destacar de este ciego Bartimeo. Eh, Hoy por hoy quizás no es tan así, pero una persona que tiene una discapacidad, o como se dice muchas veces, una capacidad diferente, que no tiene el sentido de la vista, bueno, es una persona que en términos generales tiene mayores desafíos en la vida, pero sin duda las sociedades procuran ir avanzando, quizás no a la velocidad que se espera, pero las sociedades procuran ir avanzando para que estas personas que tienen la imposibilidad de ciertos sentidos, de ciertas capacidades limitadas, puedan desenvolverse en la vida de la mejor manera. Así que encontramos a muchas personas hoy que, a pesar de una ceguera, pueden desarrollar una vida muy cercana a lo normal desde nuestra perspectiva, desde aquellos que vemos. Ellos pueden desarrollar una vida, desenvolverse en la sociedad. Pero en la antigüedad era muy difícil que una persona que tuviera una discapacidad, que no pudiese ver, pudiese alcanzar otro nivel social. Era muy difícil, era muy difícil. Y Bartimeo no era la excepción. Por eso que Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Y esto también debe enseñarnos a nosotros. Quizás en sintonía no tenemos nadie al cual le falte el sentido de la visión. O siquiera no hay nadie que a lo mejor le falte algún sentido. A lo mejor todos los que estamos en sintonía en este momento tenemos todos los sentidos. Pero sí hay algo que nos conecta con este ciego Bartimeo, de que este ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Y ahí ya vamos a empezar a encontrar conexiones con nosotros. Porque muchas veces en la vida nosotros nos encontramos junto al camino. A mí se me imagina junto al camino, no sé, desde un concepto actual. Cuando me acordé de algo, se los voy a comentar para no dejarlos ahí. Me acordé de algo. Como junto al camino, me imagino en un concepto actual, pensamos en un camino, en una carretera, y cuando a veces nos toca estar junto al camino porque se nos echó a perder la nave, como dicen algunos por ahí, se nos echó a perder el auto y estamos junto al camino, hay una sensación muy refome, sobre todo si eso es tarde, o sobre todo si, no sé, íbamos al trabajo, o íbamos a hacer algo importante y nos falló la máquina y nos quedamos ahí junto al camino. ¿Sabe que yo soy de esas? Hoy es difícil hacerlo. Soy de esas personas que, si va en el vehículo y veo a alguien, no sé, alguien parado en la esquina, si es con niños. Me acuerdo que la última vez que subimos a alguien al auto íbamos al Ezequiel con mi esposa, ya cuando estaba el tema muy difícil de la movilización por el estallido social y todo el tema. eh, Llegamos a una esquina y llevábamos espacio, íbamos mi esposa, Eduardo y yo, íbamos al Ezequiel a uno de sus controles, y llegamos a un paradero repleto de gente. Y yo le dije a mi esposa: baja el vidrio. Y preguntamos: vamos al Ezequiel, ¿alguien va para allá? ¿Alguien le sirve? Y salió de entre medio un matrimonio con un niño. La verdad, yo no recuerdo si era un niño o una niña. Mi esposa a lo mejor se acuerda. Y ella dice: sí, voy al Ezequiel. Y yo le dije: súbanse. Y ahí se acomodaron, se subieron. Nos fuimos conversando para allá, de las situaciones que tenía su hijo, del nuestro.
y estaba muy agradecida porque ellos ya estaban pensando que iban a perder la hora con lo difícil que son las horas a veces en el servicio público. Así que soy muy de subir a personas. Hoy es difícil, hoy estamos en medio de una pandemia y no hay que llegar y subir a personas, hay que tratar de evitar el contagio, pero siempre yo voy por la calle y si veo a alguien como que pudiese necesitar ser trasladado, me gusta ayudar. Si veo un vehículo en el camino, me gusta ayudar dentro de las posibilidades, porque muchas veces nos tocó estar al lado del camino. Hoy quizás el Señor nos ha bendecido y tenemos vehículos buenos que por la norma no deberían dar ningún inconveniente, teniendo su benzina deberían moverse, pero en otros tiempos nos tocaba muchas veces quedar en el camino. Eh, y aquí les voy a contar lo que me causó risa. Me acuerdo cuando vivíamos en Maipú, no sé si el pastor se acordará, teníamos esa nave extraordinaria, el Lada. Ya se rompió la maldición del Lada. Algún día les contaré la maldición del Lada. eh, y nos quedamos sin benzina. Y pasó un tipo en el colectivo y no sé, habrá presumido, no sé que si se, no sé, pero pasó y pasó rápido así por la ventana, nos tiró unas monedas de a peso, como diciendo vayan a comprar benzina. El pastor tuvo que atajarme, yo iba a salir corriendo detrás de él. Eh, son cosas que pasan a veces, pero a veces nos toca, más allá de, de estar en un vehículo al borde del camino, a veces nos sentimos en la vida al borde del camino. Mientras otros avanzan, mientras otros alcanzan logros, mientras otros encuentran buenos trabajos, mientras otros reciben títulos, se estudian, se preparan, mientras otros se casan, mientras otros tienen hijos, mientras otros avanzan en la vida, a veces nosotros estamos al borde del camino y sentimos que no estamos avanzando nada. Y vemos a otros como pasan, quizás cuando uno estaba en Panamá y veía regios vehículos pasar, así como y miraba uno el Porsche que tenía. La Porsche quería que no se quería mover. y, y quizás a lo mejor dijimos, no sé, o cruzó por nuestras mentes, algún día a lo mejor voy a tener un vehículo como ese. Y a lo mejor hoy estás así, hoy estás en la vereda, en el camino, y ves como otros son felices, ves como otros crecen, ves como otros avanzan, y tú estás ahí, al borde del camino, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y no encuentras el sentido, no encuentras la felicidad, no encuentras el propósito, y sientes que estás al borde del camino. Y está siempre la tentación de que cuando nosotros estamos al borde del camino, no buscamos alcanzar esos sueños, alcanzar esos propósitos, sino que llegamos a un momento como Bartimeo lo estaba haciendo, no solamente de estar junto al camino, sino que además mendigando. Conozco tantas personas que hoy sentimentalmente están junto al camino y que están mendigando ser queridos, ser considerados, ser apapachados, no sé cómo puedo decirlo. Necesitamos, necesitamos entender de que Dios nos ama, de que necesitamos encontrarnos con Cristo, porque cuando nos encontremos con Cristo, no solamente vamos a dejar de estar en el camino, sino que vamos también a dejar de estar mendigando. No es tiempo de mendigar, no es tiempo de estar parado en el camino, y es lo que nos muestra de manera extraordinaria este ciego Bartimeo. Vamos a leer nuevamente, ahora sí, el versículo 47, a continuación de ese. Está el 46 y el 47 juntos. Entonces Bartimeo estaba sentado junto al camino, mendigando. Y el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay mucho contenido, hay mucho de bendición, es muy extraordinario este pasaje, porque cuando Bartimeo escucha de que Jesús Nazareno estaba por ahí, lo que provocaba a Jesús era algo extraordinario. Porque se hacía correr la voz. Aquí no se publicó en Facebook, no subieron un video, no, un video que se hizo viral de Jesús sanando a alguien, sino que
la fama de Jesús era tal de que en todos los pueblos ya se escuchaba. Y cuando llega a Jericó, este Jesús de Nazaret, ya en Jericó ya tenía una fama, ya se oía mucho de los milagros que Jesús hacía. Entonces Bartimeo dijo, esta es la mía, esta es la mía, esta es mi oportunidad. Déjame decirte, hermano querido, hermana querida, en esta noche, aquí está la tuya, aquí está tu oportunidad. Porque tu oportunidad no soy yo, no es el ministerio, no es esta transmisión. Tu oportunidad es Cristo. Y Cristo siempre ha estado atento, siempre ha estado con sus oídos prestos para que tú clames a Él, aunque estés en el borde del camino, aunque estés deprimido, aunque estés angustiado, aunque estés y te sientas derrotado, aunque te ha tocado quizás mendigar en diferentes aspectos de tu vida, físico, emocional, espiritual, material. Aunque te haya tocado difícil en este tiempo, en esta hora déjame decirte de que Jesús está atento y tiene su oído atento y siempre ha tenido ese oído atento, solamente esperando que tú alces la voz y puedas clamar a Él. Y Él entonces va a prestar oído a tu necesidad y a tu petición. Quisiera volver al versículo 47 para seguir desarrollando algo que es bien importante aquí. Yo les decía al principio, este pasaje tiene mucho contenido y vamos a tratar de verlo uno a uno. El versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí encontramos lo primero más relevante. Hemos visto varias cosas, pero esto es lo primero más relevante del ciego Bartimeo, porque el ciego Bartimeo no solamente dijo, Jesús, he escuchado de que hace milagros, de que sana, y en una de esas, quién sabe, sino que Bartimeo reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Simple, por la expresión que utiliza ahí, le dice Jesús, hijo de David. La expresión hijo de David era un título mesiánico. Entonces el ciego Bartimeo, y esto es extraordinario, porque Jesús está desarrollando su ministerio. Habían algunos de sus discípulos incluso que no estaban convencidos de que Jesús fuera el Mesías, y lo vamos a ver más adelante en la historia, que dudaron frente a la muerte en la cruz, frente a su aprehensión y luego muerte en la cruz, que dudaron cuando algunas mujeres vinieron y dijeron Jesús resucitó, y algunos dijeron no sé. Tomás dijo si meto la mano en su mano y en su costado, si no es así no voy a creer. Algunos de sus discípulos volvieron a pescar a sus antiguos oficios porque no estaban del todo convencidos que realmente Jesús habría sido el Mesías, ese que dijo que iba a resucitar. Pero sin embargo, este que está ciego, este Bartimeo, que quizás no veía con los ojos naturales, pero sí era capaz de ver de que Jesús no era un hombre cualquiera, que no era simplemente un profeta, que no era un milagrero, sino que era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso le dice Jesús, hijo de David, es un título mesiánico. No tienes que acercarte a Cristo como por si acaso. No tienes que decir, bueno, voy a poner una patita de conejo, voy a poner una matita de ruda, voy a poner una herradura detrás de la puerta, el Salmo 91 abierto, a ver cuál de todas resulta. No funciona así. Tú tienes que buscar para que Dios pueda responder esa necesidad y hacer el milagro que tú necesitas en la vida, para que el Señor pueda darte las direcciones y el empujo necesario para salir del borde del camino, para salir de ese estado de mendigar permanentemente. Tú necesitas realmente reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías y de que Jesús tiene el poder. No es un por si acaso, no es un a ver si sucede. He probado tantas cosas que una masa, no perdemos nada en probar con este Jesús, sino que si tú buscas a Jesús, si tú vas a levantar tu voz para clamar a Jesús, tienes necesariamente que creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es todopoderoso y que Él tiene tu vida en sus manos. Amén. Vamos con el siguiente versículo, versículo 48. Versículo 48.
Dice así, y muchos reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay una segunda lección. La primera lección potente que encontramos es que Bartimeo reconoce a Jesús como Mesías. Pero la segunda lección extraordinaria que encontramos en el versículo 48 es que Bartimeo fue persistente. Fue persistente. Porque muchos a nuestro alrededor van a querer acallarnos. Muchos a nuestro alrededor van a querer acallarnos. No sé si a usted le pasó de chico. Yo de chico, no sé, de repente iba y veo a Benjamín y Benjamín se parece mucho a mí. Yo tengo que andarlo atajando. Me da susto Benjamín. Cuando tenemos visitas, cuando estamos con demás personas y Benjamín dice, ¿puedo contar un chiste? Así hace así, ¿puedo contar un chiste? Y yo, ay Señor Jesucristo, líbrame, guárdame, cúbrenos con tu sangre. Porque él es niño, entonces de repente hay cosas que él no mide, no sabe ubicarse en el contexto y de repente hay chistes que él simplemente le hace eco sin saber el verdadero sentido de ello. Entonces me da como un poquito de susto, pero la verdad es que yo de chico era igual. Me gustaba contar chistes. Pero sabe que es triste muchas veces porque a veces hay personas que son especialistas en humillar, son especialistas en apocar a la gente, en burlarse. Entonces no pocas veces me pasó de que quizás quise hacer algo, quise participar en algo y hubo gente que se burló. Muchas veces te va a pasar en la vida que va a haber gente que te va a tratar de acallar, que va a decir no grites más, no molestes más, ¿qué vas a hacer otra vez? ¿Vas a hacer el ridículo otra vez? No vayas a la iglesia, te volviste fanático, te volviste loco y ahora lamentablemente hay tanto material en las redes sociales eh, que rápidamente nos comparan con personas que no han tenido buenas conductas, buenas acciones. Entonces, siempre va a haber gente a tu alrededor. Siempre, lo decía esto hace algunas semanas atrás. Incluso aquellas personas a veces que nos quieren ya está de buena intención, nos van a querer acallar. Ya, ¿para qué? Si Dios no te respondió, si Dios no va a atender tu necesidad, Dios no va a hacer el milagro que tú necesitas. No falta la gente que va a tratar de acallarte. Pero aquí está la lección extraordinaria de Bartimeo. Bartimeo fue persistente. No solamente reconoció de que Jesús, ese Jesús de Nazaret, era hijo de David, que era el Mesías prometido, sino que también entendió de que para alcanzar su milagro necesitaba ser persistente. ¿Cuántas veces el pastor Jorge decía también, mencionaba este mismo versículo, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos? A veces nos cansamos con tanta facilidad, a veces levantamos nuestra voz y decimos, sí, creo en Cristo, y levantamos nuestra voz y clamamos a Dios, y nos falta el que nos humilla, nos falta el que nos avergüenza, nos falta el compañero que hace notar de que, perdóneme la expresión, como ellos dicen, estás rayando la papa con tu nueva fe, con creer en Cristo, eh, y somos quizás ocasión de burla, pero no dejes que los demás te acallen, no dejes que los demás te digan qué debes hacer. Tú tienes que perseguir ese milagro, y la manera de perseguirlo es creyendo de que Jesús es el Mesías, pero también creyendo de que es necesario ser persistente. No te canses, no porque te digan algo, no porque se cerró una puerta, no porque alguien se burló de ti, no porque alguien hace mofa de ti, tú vas a detenerte, sino que haz lo que hizo el ciego Bartimeo, que cuando muchos, versículo 48, que cuando muchos le reprendían, ahí está el versículo 48, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, mucho más. Si hay gente que te quiere callar, si hay gente que se burla de ti, no te tienes que callar, sino que mucho más tienes que buscar a Dios, mucho más tienes que clamar a Dios para que el Señor pueda hacer ese milagro que tú necesitas. Ese milagro que a lo mejor no es físico. A lo mejor sí hay alguien que tiene una necesidad física en este momento y el Señor tiene todo el poder para sanarlo. Hay alguien que quizás tiene alguna necesidad económica, también Dios puede obrar ese milagro.
pero hay muchos que tienen una necesidad del alma, que tienen una necesidad en el corazón, que han pasado tristeza, que han pasado desazón, que gente cercana, familia, te ha defraudado y eso te ha dejado sin fuerzas al lado del camino, sin saber en quién confiar. En esta hora, en el nombre de Jesús te digo que puedes confiar en Jesucristo, que es el único que no nos va a fallar, porque yo le puedo fallar, porque su familia, sus cercanos, su esposo, su esposa, sus hijos, su padre, su madre, les pueden fallar, pero Jesús nunca nos falla. Él siempre va a estar con sus oídos atentos para que tú puedas levantar la voz y clamar a Él. Así que no se canse, no se canse de clamar a este Señor. Versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Aquí hay algo extraordinario también, porque aquí está la respuesta de Jesús. Dice, entonces Jesús, deteniéndose. Nuestro Señor Jesús se detuvo frente a los gritos de este ciego Bartimeo. A lo mejor, no sé, a lo mejor nosotros decimos que malo que lo hacían callar, pero a lo mejor eran desesperantes los gritos, no sé. Pero Jesús le escuchó y Jesús se detuvo. Hoy, esta noche, el Señor está con sus oídos prestos para oír lo que tú necesitas. A lo mejor, como decía, no es un milagro físico, no es un milagro económico, a lo mejor es algo que tienes en tu corazón. Y que aunque a lo mejor muchos no lo notan, pero tú sientes que estás al borde del camino. Para ti, el Señor esta noche se ha detenido y está atento a tu necesidad. Está atento para oír lo que tú necesitas. Entonces el ciego Bartimeo se acercó y aquí hay el tercer punto que vamos a ver, muy importante. Dijimos que el primer punto era que el ciego Bartimeo reconoció que Jesús era el Mesías. El ciego Bartimeo también fue persistente. Y por último, en el versículo 50 dice, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y aquí hay algo muy, muy significativo. Porque la capa de un ciego era como su casa. Pensemos de que Bartimeo era un ciego pobre porque tenía que estar mendigando. Entonces, aquellos ciegos que no muchas veces les pillaba la lluvia, el sol, ellos tenían su capa, que era una capa grandísima con la cual se cubrían, de tal manera que si se largaba a llover, ellos quedaban cubiertos, era prácticamente como su casa. Entonces, un ciego en la época de Jesús eh, estaba sentenciado a muerte si no tenía su capa. Estaba sentenciado a muerte si no tenía su capa. Era imprescindible para él, para un ciego, tener su capa. Entonces cuando Bartimeo escucha de que Jesús le llamó, en el versículo 50 tiene un acto extraordinario de fe. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Él todavía estaba ciego, pero él dijo, Jesús me llama, esto no lo voy a necesitar más. Jesús me llama, no voy a necesitar más mi capa. Todavía no estaba sano, pero él lo creyó. Y esto es la tercera lección poderosa que nos deja la enseñanza del ciego Bartimeo. Es la fe, es la fe. No importa cuán fuerte grites, pero si no crees que Jesús es el Mesías, no vas a tener respuesta. No importa cuán fuerte hayas comenzado a gritar, si no eres persistente, no vas a ver el milagro en tu vida. No importa si has sido persistente y si dices creer en el Mesías, pero resulta que no crees en lo que Dios va a hacer en ti. No tiene sentido. No tiene sentido, como lo dije al principio, no es un por si acaso. Si Dios te llama, es porque va a obrar un milagro en ti. Si Dios te llama, es tiempo de sacar esa capa. Esa capa que con el tiempo era una capa gruesa, una capa impermeable, una piel que con el tiempo quizás se endurecía. Muchas veces nosotros seguimos con nuestra capa puesta, seguimos con ese blindaje. Hemos decidido ponerle a nuestro corazón 500 llaves. Como se decía antiguamente, bajo 7 llaves le puso 500 llaves a su corazón. Porque alguien te dañó, porque alguien jugó con tus emociones, porque alguien en quien tú confiaste te falló, dañó tu corazón. Pero has blindado ese corazón, pero ahora es tiempo de que saques esas 7 llaves
que te dejes de blindar, porque quien te llama no es un hombre el cual te podría volver a fallar. No le llamo yo, porque yo le podría fallar también, sino que te llama Jesucristo, y Él nunca te va a fallar. No presentes caretas, no te hagas el duro frente a Dios. No quieras guardar tus dolores y tus fracasos, tus errores frente a Dios. No, no sirve de nada. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y espera que tú te presentes delante de Él tal y como eres, tal y como eres. No podemos ocultar nada frente a nuestro Señor. Despójate de tu capa, esa coraza que has puesto en tu corazón, esa coraza que has puesto frente a los demás, pero que frente a Dios no te sirve. Frente a Dios no te sirve esa careta. Preséntate tal y como eres. Y eso será un acto de fe. El ciego Bartimeo dijo, hoy no voy a necesitar más esto. Recuerde que es imprescindible para la vida de una persona ciega esa manta. Pero sin embargo, cuando a él le dicen Jesús te llama, él todavía estaba ciego, pero él se despojó de su capa. Así como en un momento dijo, esta es la mía, ahora dijo, este es el tiempo. Ahora sí que sí, Jesús me llama. Voy a dejar el camino, voy a dejar de mendigar, voy a dejar mi capa, porque el Señor va a obrar el milagro. El versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vamos a leer nuevamente el 51, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, es casi como obvio, ¿no es cierto? Pero el Señor es así. El Señor espera que nosotros le contemos nuestras necesidades. Y el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Qué extraordinario. ¿Cuántas veces Jesús dice tu fe te ha sanado? No, no dice tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. Porque a veces lo que nosotros vemos es el problema en las circunstancias. Pero cuando entra Dios a nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, no solamente encontramos el trabajo que necesitábamos, no solamente encontramos la sanidad que necesitábamos, no solamente encontramos la restauración de nuestra familia que necesitábamos, sino que cuando Jesús entra, encontramos salvación y vida eterna. No solamente, perdóneme por decirlo de esta manera, pero no solamente solucionamos el aquí y el ahora, nuestros problemas aquí, sino que el Señor, además de brindar la solución que necesitamos en nuestra vida, proyecta nuestra vida hacia la eternidad. Y sigue diciendo, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Si Jesús te sana, si Jesús te restaura, si Jesús hace un milagro en tu economía, en tu familia, en tu cuerpo, si Jesús hace un milagro en tu corazón, en tus emociones, no es para que vayas al mundo y otra vez te dañes. No es para que te olvides de Dios y otra vez tengas que volver a la vereda, al camino, a mendigar. Si el Señor hace un milagro contigo, es para que sigas a Jesús. No es para que te quedes en el camino otra vez, sino que es para que sigas al Maestro. Porque con el Maestro siempre, siempre vamos a encontrar el camino a la vida eterna. Y siempre, todas las dificultades que nos toque vivir, porque nos tocan vivir dificultades, nos van a ayudar a bien. Porque el Señor tiene todo dentro de su plan, de su propósito para nuestras vidas. El ciego Bartimeo nos da lecciones extraordinarias. Ahora están ustedes y en mí, en imitar a este Bartimeo, que tuvo una actitud de fe extraordinaria, que reconoció a Jesús como el Mesías, que fue persistente, que tuvo fe, y que después de eso no se fue como muchos, que reciben el milagro y se van, sino que el ciego Bartimeo siguió al Maestro. Que usted y yo, luego de recibir esos milagros extraordinarios del Señor, podamos seguir al Maestro, al que nos guiará siempre a la vida eterna. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, y recuerde, ya no es tiempo de estar en el camino, no es tiempo de estar mendigando. El Señor tiene su oído atento, es tiempo de vivir en el propósito de Dios. Que el Señor les bendiga.